Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son las principales funciones de un psicólogo educacional en un entorno escolar? Bueno, el psicólogo en el área educativa tiene que manejar, digamos, desde talleres de, digamos, escuela de padres, trabajar la parte como vocacional a veces desde los grados novenos en adelante. Y pues por lo general también tiene que hacer seguimientos, por ejemplo, de los casos excepcionales en donde a veces algunos estudiantes de diferentes grados pueden poseer dificultades, ya sea en magnitud académica o emocional. Cuando los casos a veces ya son muy difíciles, se necesita hacer remisión externa a otro tipo de situaciones. Asimismo, entrevistas padres de familia, a veces de los seguimientos, reuniones, pues en el caso con los docentes, cuando es de marco convivencial precisamente. Digamos que dentro de los talleres a veces que se trabajan con los grados más grandes también entra a trabajar temáticas, digamos, de educación sexual y pues se trabajan, digamos, temáticas también un poco de inteligencia emocional. Realmente pues un orientador, digamos que se vuelve un psicólogo multidisciplinario, precisamente por la necesidad a veces, las necesidades educativas que puede haber con el entorno educativo. Ok, buenos días. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se aborda la evaluación de las dificultades de aprendizaje en los estudiantes? Pues por lo general, digamos que siempre se tiene en cuenta el reporte por parte del docente, porque el docente es como la primera persona que puede tener como la información detallada de qué es lo que percibe el rendimiento escolar del estudiante o de sus procesos y funciones ejecutivas dentro del aula de clase. Entonces de ahí pues digamos que se procede dependiendo digamos de qué tanto lo requiera el caso, hacer reunión con padres de familia y es el caso también incluso si llega a ser necesario con coordinación, sería dependiendo de digamos la coordinación académica, que es la que pues, posiblemente se debe encargar de esos casos. Otro, ya me acordé de otra cosa, es entrar a revisar, por ejemplo, los procesos de adaptación cuando son casos relacionados con procesos de sistema de inclusión. Eso varía mucho del tipo de institución. Si la institución maneja procesos de inclusión en donde, por ejemplo, se realizan las adaptaciones PIAR, por lo general la institución asimismo también debe tener un profesional de educación especial con el que uno se puede apoyar para hacer las adaptaciones y por ende también para que el área de orientación pueda hacer el seguimiento y el registro, pero eso siempre depende del enfoque también de la institución y el colegio. Hay colegios que, pues, digamos que el marco privado no manejan procesos de inclusión y por ende a veces la labor del orientador tiende a ir más a veces de marco de seguimiento, de reportar, de talleres, de escuela de padres y digamos que pues tienes el límite hasta ese lado. Lo otro también a veces es que se hacen, digamos, espacios de observación como pasiva dentro del aula de clase con esos estudiantes para ver precisamente qué aspectos de la conducta puede también notar que puedan estar influenciando en ese rendimiento académico del estudiante dentro de su entorno educativo. Cognitivo-conductual. Es prácticamente más, va más por ese lado, todo lo que es el enfoque relacionado con la modificación de conducta, se tiene en cuenta parte pues, de lo que son conocimientos desde el condicionamiento, desde los reforzadores y desde los castigos y más que todo aquí desde el sistema educativo, precisamente, incluso desde los procesos de infancia con los niños. Eh, ¿Qué más les puedo decir yo por ese lado? Hay veces que algunas instituciones, ya no tanto desde lo cognitivo, sino más desde los procesos de aprendizaje, tienen en cuenta enfoques como el construccionista o el constructivista, o tienen en cuenta, digamos, modelos basados en todo lo que es a veces los procesos de Piaget del desarrollo, precisamente, pero vuelvo y digo, eso también varía mucho de la institución, de acuerdo al enfoque que tenga cada institución educativa, determina, pues, por ejemplo, cómo establece los procesos educativos y de acompañamiento con los estudiantes. Y también del enfoque del profesional, si el profesional de alguna manera pues viene con un enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo,
digamos, de las etapas de desarrollo, digamos que entra a tener un poco de choque, precisamente y más si se trata de trabajar modificación de conducta. Modificación de conducta sí o sí siempre tiene que ser con enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué rol juega el psicólogo educativo en la identificación y apoyo a los estudiantes con necesidades especiales? Es un rol muy importante, precisamente porque digamos que del orientador y del psicólogo va a depender el proceso de avance y de aprendizaje del estudiante. Bueno, ahí me reafirmo un poco con una de las respuestas que di en una de las preguntas pasadas, que es dependiendo también del sistema, digamos, del enfoque de la institución, si es por sistema de inclusión. A veces hay necesidad de hacer acompañamientos en aula de clase, precisamente para apoyar, digamos, dependiendo de en qué materias tiene dificultades el estudiante, digamos, qué estrategias de aprendizaje requiere, por ejemplo, para facilitar el aprendizaje. Seguido a eso, reitero, pues reuniones y seguimientos con los padres de familia, precisamente para enriquecer el proceso, digamos, en casa con padres de familia. Entonces, digamos que emplear estrategias tal vez de economía de fichas, si llega a ser el caso, no sé, que requiere en un caso tal vez de un perfil TEA de alto funcionamiento, porque pues son perfiles que requieren a veces mucho de rutinas y estar, pues son como un computador, siempre he dicho yo, requieren mucho tenerlos programados y mantenerlos en una rutina. Depende también, digamos, del perfil y de la condición cognitiva que tenga el estudiante. Hay casos, por ejemplo, digamos, trabajar con un perfil, digamos, síndrome de Down es muy diferente a trabajar con un perfil de un déficit cognitivo. Entonces, siempre se basa en las necesidades, se tiene que hacer como toda una evaluación, por ejemplo, de acuerdo a las funciones ejecutivas. Ahí, por ejemplo, se solicitaría remisión externa para que, por ejemplo, sean evaluados desde el área de neuropsicología y ver con un informe de neuropsicología cómo están, por ejemplo, en los diferentes dominios, en su memoria de trabajo, en razonamiento, en lenguaje, para ver, por ejemplo, desde las adaptaciones, qué ajustes razonables se les debe hacer para que rindan. Por eso digo, eso es un trabajo en equipo, no solamente es del orientador. Vuelvo y digo, cuando se hacen este tipo de procesos, sí o sí es obligatorio que siempre haya un educador especial que pueda fortalecer y complementar este tipo de procesos y que de alguna forma desde orientación siempre esté como el seguimiento y el apoyo sea consolidado no solamente por el docente, sino padres de familia y pues en el caso también a veces de la coordinación. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia se le da a la colaboración de los padres en el proceso educativo? La colaboración de los padres es prácticamente casi el 90% del avance del estudiante o de los niños o del joven. Si no hay apoyo en casa, no sirve de nada tener a un estudiante en orientación trabajando de alguna forma inteligencia emocional, porque pues no se consolida totalmente y no se consolida el proceso, no se consolida como el acompañamiento y digamos que pues asimismo no se van a ver avances. Prácticamente yo siempre lo he propuesto como un trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo entre docente, el orientador, obviamente acompañado de coordinación y los padres de familia. Sí, prácticamente yo soy partidaria que se debe hablar un solo lenguaje y se deben trabajar unas solas estrategias para todos los contextos. Voy poner un ejemplo hipotético. Si tenemos un estudiante que está atendiendo dificultades de atención, como el típico caso TDAH que a veces la mayoría de colegios suele tener, porque no pone atención, que porque se levanta del puesto, ya tiene su adaptación, su plan de ajustes razonables, la educadora pues lo está empleando, se está haciendo digamos que un acompañamiento también porque es un estudiante que presenta baja tolerancia a la frustración y por ende hay que entrar a manejar la parte emocional con el niño. Entonces, para que pueda pasar, por ejemplo, todo eso pueda avanzar, digamos que se presenta una alternativa de economía de fichas en casa porque uno denota que en casa no hay una rutina adaptada y que por ende los tiempos de actividades en el niño son súper desorganizados
porque padres de familia no están presentes. Entonces, si padres de familia no están presentes, no sirve de nada que se realice el ajuste razonable o que se le implemente incluso una economía de fichas dentro del aula de clase al estudiante, porque en casa pues no se va a lograr el avance y cuando llegue al colegio va a llegar totalmente desajustado y pues es todo el tiempo como un sub y baja en el proceso. No va a ser un proceso que, por ejemplo, en 3 o 4 meses vaya a lograr ser un perfil que esté como más regulado y estable. Entonces, por eso el papel de los papás es muy importante. Si papás, por ejemplo, establecen la estrategia de economías fichas en casa, se ponen súper juiciositos, lo trabajan, pues obviamente va a pasar que en un lapso de tiempo a mediano plazo, pues el niño va a empezar en su conducta y en sus procesos también ejecutivos, a notarse muchísimo más regulado dentro de sus actividades de clase, como incluso su interacción social. Ok. ¿Cómo se manejan los casos de acoso escolar o bullying desde una manera psicológica, de una forma? Bueno, por lo general en orientación, digamos que las funciones en orientación son muy limitadas, porque de alguna forma es como que se acoge el caso, se recepciona, se hace todo un reporte y dependiendo de la complejidad o de lo delicado del caso, nosotros tenemos una obligación como profesionales y es hacer manejo del sistema de emergencias y de reporte. Si de alguna manera el caso lo requiere, se debe hacer pues el debido proceso al sistema de alertas, SISBECOS, precisamente para hacer el reporte y que ya la Secretaría pues, de Educación en acompañamiento con otro tipo de institución, si llega a ser el caso necesario, empiezan a hacer como todo un proceso de, digamos, de seguimiento, no solamente con el colegio, sino también incluso con la familia. Otra manera a veces de intervenir es dependiendo si se identifica que puede ser un acoso dentro del aula de clase, se trabajan talleres grupales precisamente y se interviene de forma grupal al curso, a los estudiantes, precisamente como para, en plan de prevención, evitar que la situación se siga como manifestando. Es más como curiosidad mía, pero la psicología educativa, además de, digamos, ayudar a los estudiantes, en general, en su ámbito académico social, ¿tiene alguna labor más o solamente es eso? Pues por lo general la psicología educativa tú la puedes encontrar por fuera de las instituciones, también en otros contextos. Voy a poner, digamos, un ejemplo hipotético. En mi caso, yo realicé mis prácticas educativas de pregrado en la reclusión de mujeres de Bogotá, que anteriormente se conocía como la cárcel del Buen Pastor. Y pues uno dice, oiga, pero ¿cómo hacer unas prácticas educativas en una cárcel, por ejemplo? Sí se pueden hacer. Evidentemente se trabaja más desde todo lo que es un programa de talleres, digámoslo así, y de fortalecimiento, obviamente, en base a las necesidades que se identifican. Por ejemplo, un contexto de reclusión tiende a ser un contexto, digamos, de prácticas muy nutritivas en el ámbito de psicología, porque no solamente se presta para prácticas educativas, sino sociales, clínicas y jurídicas. Entonces, ese, por ejemplo, es para mí el ejemplo más práctico de poder compartir, diferente, por ejemplo, a un colegio. Para mí la psicología educativa está en todo lado. Puede estar en una fundación, puede estar, bueno, más allá de la reclusión y el colegio, puede estar incluso en una empresa, a pesar de que no parezca desde la rama organizacional. Sí hay psicología educativa, sobre todo cuando se trabajan capacitaciones, cuando se trabaja con el personal para capacitarlo, para trabajar a veces aspectos que lo que básicamente puede hacer una empresa en recursos humanos es, digamos, inteligencia emocional o trabajar, digamos, desde los diferentes grupos jerárquicos de acuerdo a las funciones, entonces las relaciones interpersonales o la resolución de conflictos. Ahí el hecho de capacitar, brindar un taller, interactuar con unos usuarios, con unos estudiantes, con unos trabajadores, ya implica que estamos realizando prácticamente una psicología educativa, entrar a establecer unos objetivos, entrar a diseñar todo un plan de trabajo o de talleres con ciertas actividades y ciertas temáticas, ya implica que empieza uno pues, a trabajar desde el área educativa.
Entonces, realmente no es como que solamente está el límite del psicólogo educativo orientador en el colegio, sino sí se puede emplear también desde otros contextos. Vale, para continuar enlazando, ¿cuáles son los enfoques que más se usan en el país para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales efectivas? Perdón. Tienden a ser, digamos, enfoques relacionados muchos con las dinámicas, en el caso cuando hablamos de primera infancia, dinámicas de juego. En el caso a veces de la adolescencia, se entran a trabajar mucho dinámicas de juegos de roles. Todo esto tiene que ver con enfoques, en estos momentos ellos hacen con enfoques que partan en la interacción con otros, por ejemplo, un enfoque sistémico que tiene muy en cuenta el grupo, a la parte, digamos, de los diferentes sistemas en una persona y de los grupos y cómo éste puede interactuar con ellos. Incluso, pues, en el cognitivo-conductual, a pesar de que es más individual, también sirve porque, por ejemplo, en una modificación de conducta, dependiendo de qué tanto refuerces o tengas la necesidad de castigar una conducta, sí o sí va a estar relacionado a un resultado que tiene que emplear en la formación de esa persona a futuro para las relaciones con otras, digamos en los niños. En los niños, pues la parte, digamos, de compartir, de el tema a veces de las envidias, de relacionarse con sus compañeritos, entonces para desarrollar habilidades empáticas. Un niño que, por ejemplo, tenga muchas dificultades con el manejo, digamos, de la ira o de las emociones, cuando se trabaja de forma interventiva, pues va empezando a tener todo un efecto en las relaciones sociales, las va a mejorar, va a empezar entonces también a reconocer, por ejemplo, no solo de forma interpersonal. ¿Trabajas con estudiantes que presentan ansiedad o estrés relacionado con el rendimiento académico? Ahí es entrar a trabajar más en términos de autoestima. Un poco, ¿por qué? Porque mucho de esto a veces tiene que ver con carencias afectivas que están relacionadas a intentar lograr cumplir las expectativas de terceros y no las propias. Digamos que no estoy intentando generalizarlo, pero sí tiene como ese factor común en la gran mayoría a veces de los casos. El rol a veces en la parte de orientación tiende a ser más un poco como de ayudar a hacer este reconocimiento como de esto que está pasando, digamos. En clínica la diríamos como desde estos rasgos, sintomatología de cuadro ansioso, pero desde orientación es empezar a reconocer un poco, pues, desde el yo, desde ese proyecto de vida, desde lo que yo quiero para mí. Listo, incluso con un enfoque un poco más vocacional, que permita entonces al estudiante pues, tener más alternativas, digamos, diversas, de manejar un poco esa manifestación de estrés, que lo pueda lograr enfocar en diferentes actividades y que con eso pueda reducir más un fortalecimiento, digamos, desde la parte, digamos, de la autoestima. Pregunta o problema. Esta es un ejemplo. Siempre se presenta un caso, es un estudiante. Yo siempre lo veo y los profesores siempre dicen, ese chico se esfuerza mucho, estudia, en el ámbito académico se esfuerza y se nota. Pero resulta que siempre los exámenes no rinden, no dan resultados. ¿Cómo podrías en un caso así? Yo lo primero que haría es buscar si el estudiante tiene un informe o un reporte externo de algún tipo de evaluación neuropsicológica, porque ya para mí estaría dándome a entender que a marco de funciones ejecutivas en que a nivel cognitivo algo está pasando, o que el proceso de aprendizaje, digamos que la estrategia de aprendizaje que está empleando no está siendo eficaz. Entonces, pueden ser muchas cosas. Puede ser que yo, por ejemplo, pueda traer al estudiante aquí para orientación y revisar un poco, bueno, cuál es la estrategia de aprendizaje que estás utilizando, vamos a revisarla, vamos a ver, por ejemplo, si pueden haber otras alternativas que te puedan realmente funcionar. Solamente con ese espacio yo puedo entrar a evaluar
como psicólogo en general, si en marco de funciones ejecutivas hay algo que se esté presentando, hay algún tipo de dificultad de atención o de memoria. Ya si yo noto y digo como no, es que verdad, a pesar de que el chico entre comillas se esfuerce, si hay algo cognitivo y ejecutivo que no le está permitiendo rendir, entonces ahí se hace reunión con padres de familia y se consolida y se revisa, por ejemplo, si es un perfil de un estudiante que anteriormente, por ejemplo, ha sido evaluado por neuropsicología, precisamente porque viene en un proceso en donde hay que fortalecer hipotéticamente memoria de trabajo o la comprensión verbal, ¿sí? Entonces, si no lo hay, se genera la remisión externa precisamente para que la familia vaya y realice el proceso y brinde el informe y los resultados del colegio para entrar a revisar y poder como terminar. Eso es como descartar, eso es como ir descartando, bueno, si no es esto por el proceso de aprendizaje, miremoslo por el lado de las funciones ejecutivas, qué está pasando, cómo están. Lo digo porque yo llevo mucho tiempo ya trabajando desde, digamos, desde la mano con el área de neuropsicología y siempre hay cositas, digamos así, desde la parte ejecutiva que pueden estar siempre interviniendo en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Siempre hay algo, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que de alguna manera todos tenemos algo, no, pero sí puede a veces pasar que en algunos procesos o dominios algunos los podemos tener más bajitos y en otros unos más bajos y otros más altos. Y a veces eso facilita a uno como orientador entrar a decir, ok, es que este chico está, por ejemplo, teniendo un problema en sus procesos de atención dividida, entonces toca trabajarlo de esta forma y ahí entra uno a revisar, por ejemplo, desde el aula de clase, qué estrategias se pueden emplear para cambiar un poco el proceso de aprendizaje del estudiante, facilitarlo, sería como la idea, y que si se tiene que hacer algún ajuste educativo, precisamente no para que le vaya bien en las evaluaciones, sino para percatar que realmente el estudiante primero sí está aprendiendo y que lo que está aprendiendo sí va de la mano con su necesidad de aprendizaje y con el tipo, digamos, de inteligencia que posee, que se puede adaptar, teniendo en cuenta que pues todos aprendemos de una forma diferente. Hay personas que somos más visuales, hay personas que somos más auditivas, ¿sí? Y es entrar también a identificar eso, en este caso, pues con el estudiante, en qué tipo, digamos, digamos, de aprendizaje está.